educación básica. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Se regula la educación que imparte el Estado, determina planes y programas de estudio y calendario escolar. Plantean las actividades de supervisión para el adecuado desempeño de la función docente, así como también implica las normas y sanciones. Sientan las bases de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Por su parte, la Ley General de Educación en México regula la educación que imparte el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Por su parte, en la Declaración de Inchenón se marca que los docentes deben hacer que todos los alumnos de educación primaria y secundaria alcancen y adquieran los conocimientos que marca el plan de estudios vigente, así como también no se debe hacer distinción alguna sobre ellos. Con base en los conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar, se deberán entregar resultados eficientes y pertinentes que ayuden al siguiente docente o docentes a seguir contribuyendo con la adquisición de conocimientos. Del mismo modo, los docentes de educación preescolar deberán prestar atención a todo el alumnado que tenga a su cargo durante el ciclo escolar, para que de esta forma puedan tener una educación y enseñanza de calidad. Asimismo, los alumnos deberán adquirir y poseer todo conocimiento transmitido a lo largo del ciclo escolar, para poder entrar a nivel primaria con los mayores conocimientos posibles. En cuanto a las instituciones, estas se encargarán de promover el desarrollo sostenible a través de las diferentes actividades, haciendo que de esta forma los educandos puedan adquirir conocimientos prácticos y teóricos para ponerlos a prueba fuera de la institución educativa, sin privarlos de sus derechos como seres humanos, y a su vez fomentar la cultura de paz y no violencia para crear la valoración de la diversidad cultural. A lo largo de la historia se ha modificado el artículo 3 constitucional, siendo que en su última modificación en el año 2019 a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que se menciona que impartirá y garantizar la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Los primeros 4 serán obligatorios. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Podemos ver que los cambios que han surgido a lo largo de la historia han sido para mejorar la calidad educativa, sin olvidar los derechos que tiene cada uno de los individuos. Los cambios que se han realizado han sido conforme a las necesidades, bienes e intereses que surgen con el paso del tiempo, del momento histórico y en el que se encuentra el país, y de todo aquello que la sociedad demande. Teniendo en cuenta que algunos de los factores que inciden en los resultados relacionados con el trabajo docente son las evaluaciones desarrolladas por el INEE, señalan grandes desafíos, tanto en la cobertura y en la permanencia de los escolares como en los niveles de logro de los estudiantes. Esto se ve agravado por la desigualdad observada entre los distintos tipos de servicios educativos. Dentro de la educación inclusiva se encuentran los principios de los derechos humanos que se encargan de la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Los principios de la Convención de los Derechos del Niño se encuentra el artículo 2, de la no discriminación, el artículo 3, el interés superior del niño, artículo 6, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo estrictamente vinculados y el artículo 12 de la participación y opinión del niño. La Comisión de los Derechos del Niño asegura que el niño es el centro, reconoce que la familia es la responsable inmediata, pero a veces no tiene la capacidad. Reconoce que el Estado es el responsable más poderoso y tiene la obligación de apoyar a las familias y a los encargados de atender niños para que se les pueda proveer una buena atención. Se basa en las políticas y acciones de la CND y los principios de los derechos humanos. En cuanto al quehacer profesional de un maestro o maestra de educación básica, en donde se consideren los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, el programa de estudios Aprendizajes Clave nos dice que hoy tenemos que ser más ambiciosos. Además de garantizar el acceso a la educación y asegurar que ésta sea de calidad, se tiene que convertir en una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI.
De igual manera, debemos educar para la libertad y la creatividad. A decir de algunos expertos, si no se transforma la cultura pedagógica, la reforma educativa no rendirá los frutos que busca. De ahí que un factor clave del cambio sea la transformación de esta pedagogía tradicional por otra que se centra en generar aprendizajes activos, creativos, interesados por aprender y por lograr los aprendizajes de calidad que demanda la sociedad actual. El valor de la educación a través del tiempo, lo enseñado dentro de las aulas de educación básica, se basan principalmente en los planes de estudio, en donde los docentes los desarrollan con los alumnos y teniendo como resultado un pensamiento crítico y reflexivo. Se debe cuestionar a los alumnos para conocer sus puntos de vista y no solo el punto de vista del docente. La educación ayuda a los educandos a pensar por ellos mismos, sin que otra persona les diga qué es lo que tienen que hacer o pensar. Conforme se van adquiriendo estudios, la forma de pensar es distinta. Las escuelas no solo son edificios, las escuelas forman a los alumnos y docentes, en donde a partir del amor a la vocación que tienen los docentes y alumnos, van a aprender y no importa la condición con la que se encuentra para estudiar. Las instituciones les tienen que dar a los alumnos el lugar que se merecen, reconocer su lugar dentro y fuera de la institución. El valor verdadero que se le da a la educación como docentes es que los educandos tengan siempre experiencias a través de los elementos de su alrededor, pero también que sean accesibles. Todo esto se da a partir de las estrategias de los aprendizajes situados. Dentro de esto se pueden reconocer los valores de la educación como es la preparación de los docentes. Estos deben poseer amplios conocimientos de estrategias de aprendizaje, pero sobre todo referentes teóricos para que la práctica profesional pueda ser eficaz en los aprendizajes de los alumnos. La ética es una conducta humana que orienta lo que es bueno o correcto. Se lleva a cabo cuando se internalizan las normas sin exigir alguna presión de por medio para su cumplimiento. La ética profesional se gesta desde la formación de uno mismo. Es por ello que los docentes deben actuar desde esta etapa para conocer y poder realizar la labor de conocer y reconocer los códigos éticos para plantearse y visualizarse en el ámbito del educador. Asimismo, existe un conjunto de normas que rigen una conducta para la labor docente. En ella se encuentran compromisos vivenciales que van más allá de las normas escritas, las cuales se deben realizar de manera teórica y práctica. Dentro del ámbito de la educación se deben cumplir y desarrollar constantemente las prácticas para poder ayudar a los educandos a crecer cognitivamente, moralmente y afectivamente. La ética profesional construye la expresión, comprensión y responsabilidad moral del docente ante su profesión. Esta ética se basa y supone en no solo poseer un título, sino una actitud, preparación y dominio de los problemas y cuestiones más relevantes a enfrentar y resolver la realidad educativa, de las teorías que permiten explicar y comprender la realidad y proyectar escenarios prospectivos de la pedagogía como ciencia y la profesión. Esta ética profesional se manifiesta, proyecta y expresa en diferentes planos tales como la escuela, sociedad, alumnos, colegas y como propia persona. La educación preescolar es considerada la primera etapa de socialización fuera del contexto familiar de todo niño y niña. Es en donde se comienzan a desarrollar nuevas destrezas y habilidades. Asimismo, también es un proceso de adaptación a nuevas vivencias y conocimientos, en donde los niños y niñas dejan de ser individualistas para adentrarse y adaptarse a las nuevas reglas de instituciones en las que van a formar parte. Desde hace más de un siglo, la educación ha sufrido grandes transformaciones, desde los planteles educativos encargados de generar conocimiento hasta las leyes y reformas de educación de las niñas y niños mexicanos, en donde se aborda específicamente la educación preescolar. En siglos pasados no era considerado el desarrollo óptimo en niños de 3 a 6 años, debido a que se les consideraba adultos pequeños, haciendo que de esta forma se interrumpiera la infancia. Desde hace más de una década, la educación básica en México se encuentra inmersa en un proceso de transformación impulsado por diferentes acontecimientos, acciones e ideologías que suceden y han acontecido en la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Asimismo, mediante diversas estrategias y acciones, este proceso es conocido como federalización.
Este se inició con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1993, el cual incluyó la renovación de contenidos y materiales educativos, así como también la reorganización del sistema educativo mediante la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros y la creación de un nuevo programa de estímulos económicos hacia los docentes, como es la carrera magisterial. El significado de ser docente durante la formación profesional, el trabajo no es sencillo, pues el trabajo en preescolar va más allá de crear experiencias gratas para los alumnos. Al escoger formarte como maestra de educación básica, es entrar a un mundo lleno de 1001 tareas: diagnosticar, planear, evaluar, conocer a tus alumnos, identificar y manejar las teorías del desarrollo, teorías de aprendizaje, teorías sobre estrategias, aprender los trámites burocráticos y saber entrar a las plataformas del sistema. La profesión docente es ardua, dura y cambiante. Sin duda, es una de las profesiones más gratificantes, en las que siempre habrá días buenos, días malos, días muy buenos y días muy malos. Pero por ello es importante la constante actualización para poder manejar las brechas presentadas y tener ante todo educación socioemocional para afrontar los problemas que podemos observar y en los que no podemos intervenir a la totalidad, pero que sabemos que estamos poniendo nuestro granito de arena para fortalecer habilidades y competencias en los alumnos que posteriormente serán adultos que contribuyan al pleno desarrollo del Estado. ¿Por qué no mejora la calidad de la educación básica? La Reunión Nacional sobre las Ciencias Sociales se encuentra el diagnóstico de la cual habla sobre la escolaridad promedio de la población, la cual es de 8.8 en 2012. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, habla sobre el incremento que ha sido lento y desigual. Se ha producido un gran porcentaje de niños de primaria que tienen carencias en el dominio curricular de los conocimientos y habilidades en el área de español, ya que operan bajo las malas condiciones, con recursos e insumos precarios o insuficientes, y en donde exigir una educación de calidad es más costoso. Pero ni siquiera los jóvenes ubicados en niveles socioeconómicos altos obtienen un rendimiento semejante al de un alumno que pertenece a la clase trabajadora. La investigación educativa señala que las condiciones macrosociales pueden condicionar el aprovechamiento de niñas, niños y jóvenes estructuralista, como se relaciona con distintos planos sociales como la familia, una comunidad escolar y un ambiente social determinado. El peso de los factores escolares en que en el rendimiento es mucho mayor de lo que se pensaba, aunque puede ser inferior al peso del contexto macrosocial. La educación es el rubro donde más gasta el gobierno federal, por arriba del 15% del presupuesto de egresos de la federación o alrededor del 3.8% del Producto Interno Bruto. Para contextualizar dicha magnitud, se puede decir que toda la recaudación por impuesto al valor agregado se destina de manera íntegra al gasto público en educación. Sin embargo, a pesar de ser la educación el principal destino del gasto, no está vinculado con las realidades de México. Veamos, en cuanto a la calidad, menos del 1% de los alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar los niveles de competencia más altos en matemáticas. Además, de acuerdo con una encuesta de la OCDE, 45% de los empleadores en México opinan que los trabajadores carecen de habilidades apropiadas para hacer los trabajos efectivamente. En cuanto a la inequidad, la educación media superior y superior no es un derecho para los jóvenes con ingresos bajos, ya que cerca del 80% de los jóvenes entre 18 y 22 años con los ingresos más pobres de nuestro país no estudian. Aunque los retornos de la educación media y educación superior al bienestar económico y sostenibilidad de las finanzas públicas son claros, la educación media superior y educación superior no son prioridad del gasto educativo en México. El 97.2% del gasto que reciben las entidades corresponde a educación básica, 1.3% a educación media superior y 0.9% a educación superior.
El gasto que se destina a educación no está vinculado con las necesidades reales del sistema educativo nacional, que incluye alumnos, maestros, padres de familia, organismos descentralizados, escuelas privadas, evaluación, programas y materiales educativos, infraestructura física, servicio profesional docente, entre otros importantísimos elementos que permiten a los estudiantes recibir una educación verdaderamente de calidad. Con la recién reforma educativa, los elementos de evaluación y maestros fueron atendidos, pero son únicamente 2 elementos de todos los que existen y sigue sin hacerse una planeación del gasto que verdaderamente atienda las necesidades del CEN, y tampoco modificó el presupuesto en pro de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos en México.